Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la civilización maya. Tenemos un guión bastante completo sobre sus misterios, su ciencia, esa arquitectura increíble y su legado. La idea es desgranar un poco las claves de esta cultura mesoamericana que, la verdad, sigue fascinando. Absolutamente. Para situarnos rápido, hablamos de una civilización que floreció milenios, desde el 2000 a.C., más o menos, hasta el siglo XVI. Sí, una duración enorme. Y en una zona muy amplia, sureste de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador también. Exacto. Y un punto clave de partida, creo, es entender su organización. No eran un imperio unificado, tipo Roma, ¿sabes? Ah, no. Eran más bien... Pues eso, una red compleja de ciudades-estado. Cada una con su rollo, su gobernante, pero, y esto es lo interesante, unidas. Unidas por la cultura, la lengua, la religión. Eso es. Una unidad, digamos, dentro de la diversidad política. Y hablando de esas ciudades, la arquitectura es, monumental. Tikal, Palenque, Uxmal. Esas pirámides escalonadas, los templos, Una pasada. hechas con piedra caliza. Pero no es solo lo bonitas que son, ¿verdad? Detrás hay una planificación urbana muy precisa, Sí. alineada con los astros a menudo. Era algo buscado, esa conexión con el cosmos. Totalmente. O sea, no era casualidad. Estas estructuras no eran solo centros de poder o religiosos, eran el reflejo de su visión del mundo. La ingeniería y la astronomía iban de la mano. Orientar un templo al solsticio, por ejemplo, eso era integrar el orden del universo en su día a día. Y esa visión del mundo, esa cosmovisión, entendemos que era politeísta, ¿no? Dioses ligados a la naturaleza. Sí, el sol, la lluvia y maíz, fundamental. Y creían en tres planos: el cielo, la tierra, donde vivimos, y el inframundo, el Xibalbá. ¿Y cómo afectaba eso a la gente normal, más allá de los grandes rituales que conocemos? Pues lo impregnaba todo. La agricultura, por ejemplo, se regía por sus calendarios sagrados, las curaciones, las decisiones políticas, todo. Los rituales, claro. Ofrendas, danzas y, a veces sacrificios. Sí, ocasionalmente. Eran formas de mantener el equilibrio cósmico, según ellos. Y el Popol Vuh, su gran relato, es clave para entender esto. El libro de la creación maya. Exacto. No es solo un mito, es una guía sobre su lugar en el cosmos. La humanidad hecha de maíz, su alimento base, tiene mucho sentido para ellos. Y junto a esa espiritualidad tan rica, unos logros intelectuales, asombrosos. El sistema de escritura, los glifos mayas. Uno de los grandes hitos de Mesoamérica, sin duda. ¿Y qué sabemos gracias a esos glifos? ¿Qué contaban? Pues nos han dejado historia, genealogías de reyes, registros de eclipses, mates, rituales. Una ventana increíble. Era un sistema complejo, ¿no? Mezclaba símbolos, sonidos. Eso es, logogramas y elementos fonéticos. Podían escribir ideas abstractas, narraciones. Y en mates y astronomía, la precisión era ¡uf! Los famosos calendarios. El Tzolk'in, el Aj. Exacto. El Tzolk'in, de 260 días, para lo sagrado, la adivinación. Y el Aj, de 365, el civil, solar. Y la combinación de ambos daba ciclos más largos. La rueda calendárica, de 52 años, sí. Y lo más fuerte es que con esa observación a ojo, sin telescopios, Claro. calculaban eclipses con una precisión brutal y la duración del año solar casi perfecta. Impresionante, la verdad.
esta cultura tan sofisticada, ¿sobre qué tipo de sociedad se apoyaba? ¿Cómo se organizaban? Pues era una sociedad bastante jerarquizada, la verdad. Arriba, la élite, gobernantes, sacerdotes. Luego, artesanos muy especializados, ceramistas, tejedores, escultores y comerciantes, con redes amplias. Y la base, imagino. Los campesinos, claro, principalmente cultivando maíz. El maíz era, era todo. La base económica y parte de su visión del mundo. Y es importante decir que esto no desapareció de golpe con los europeos. El legado maya sigue vivo. Vivísimo. Millones de descendientes hablan lenguas mayas, mantienen tradiciones. Y la arqueología no para. ¿Qué nos dicen hallazgos nuevos como esa ciudad, Los Abuelos, en Guatemala? Pues descubrimientos como ese, o Aguada Fénix, en México, están cambiando un poco la película sobre los orígenes. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? De cooperación más comunal, antes de las grandes dinastías. Cada hallazgo es una pieza más. Una civilización complejísima. Logros brutales en arquitectura, ciencia, arte, pensamiento. Sí, y cuyo eco aún resuena, sí. Es que todo estaba conectado, ¿verdad? Totalmente. Su visión del cosmos daba forma a sus edificios y calendarios. Su sociedad permitía esas obras y mantenía a los sabios. La escritura lo registraba todo, un sistema integrado. Y por dejar una reflexión final, pensemos en esto. Una civilización que domina así la astronomía, las matemáticas, que mapea el tiempo y el espacio. Sí. ¿Qué pasaba por dentro? ¿Qué tensiones sociales? ¿Qué cambios ambientales? ¿Qué conflictos no escritos en piedra pudieron llevar a cambios importantes en algunas ciudades mucho antes de que llegaran los europeos? Claro, ver más allá del misterio. Exacto. Nos recuerda que su historia es tan compleja y humana como cualquier otra, llena de auge, cambio, adaptación, más allá de lo que aún no sabemos.